Bienvenidos a esto que es mi casa, la Academia Santo Domingo. Soy Maite Garrigós y en este mini vídeo voy a explicar cuáles son o cómo preparar la prueba de la Escuela Superior de Diseño en el examen que tenéis del comentario de una imagen, ¿de acuerdo? Son más o menos, dependiendo de la comunidad autónoma donde nos examinemos, si es la Comunidad Valenciana, la Murciana, o Castilla-La Mancha o Andaluza. La prueba más o menos se parece en cierto grado, igual más o menos un 50%, pero hay otro 50% que es característico de cada comunidad autónoma. En el tema de los comentarios, suelen haber dos tipos de comentarios en casi toda España: los comentarios de una imagen y los comentarios generales de una obra de diseño, ¿de acuerdo? De una obra de diseño que puede ser desde un edificio, o podemos hablar de, no sé, de una escultura, de una pintura, de una obra famosa, de una obra que no tenemos ni idea y que nunca hemos visto, etcétera. Entonces, aquí surgen las dudas. La gente que viene, la mayoría de ellos tienen bachiller terminado, otros no lo han terminado, tienen la ESO, y entonces los comentarios que habéis visto en el bachiller son totalmente diferentes, porque es la estructura del comentario de bachiller, pues son folios donde sobre todo se dan temas de lengua, donde tú tienes que dar, bueno, filosofía, tu opinión personal de un texto que te dan y que pues va a unas materias muy específicas, lengua o filosofía. Aquí es diferente. Para hacer este tipo de comentarios tienes que tener nociones sobre todo de arte. En nuestra escuela estudiamos o explicamos y examinamos también el temario de arte desde el Paleolítico hasta el siglo XXI. No todos los autores, es decir, este tipo de estudio no se parece en nada a lo que hacéis los de la EBAU, de la antigua selectividad, porque aquí lo que vemos sobre todo son las características. De hecho tenemos un juego, es decir, salir a la calle y empezar a adivinar, entre comillas, qué tipo de movimiento tiene todo lo que os encontréis, que tenga ciertos años o cierta historia o sea moderno, ¿bien? Entonces tenemos que tener claro que es un barroco, que es un gótico, qué diferencias hay entre ellos, que es un, no sé, que es un arte rupestre, que es una Venus, que es un, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, la línea de tiempo artística desde que empezaron el principio de los tiempos hasta la actualidad sí que se debe saber. Sobre todo de cara a enfrentarnos a este tipo de comentarios donde tenemos que saber las peculiaridades de cada cosa y cómo podemos pues llevar al mejor efecto ese examen. Más o menos un examen de 60 a 90 minutos. El segundo tipo de comentario. Nosotros también deberíamos de saber si vamos a optar a ser diseñadores a estas escuelas, que podéis optar por hacer un grado superior o bien el grado de 4 años, es un grado universitario. También tenemos que saber todo lo referente a los diseñadores, es decir, no podemos presentarnos a esta prueba sin saber qué es el diseño, cómo empezó el diseño, cuáles son los principales movimientos, cuál fue la influencia de las guerras mundiales en el diseño, cuáles son las practicidades del diseño, las características generales o la funcionalidad, la ergonomía, etcétera, los tipos de materiales, el por qué se utilizan, cuáles son las características básicas para hacer cualquier mueble o cualquier, no sé, pues desde una silla hasta una cama, en las alturas, no sé, son como miles de cosas, ¿no? En una casa, cuál es la funcionalidad, la distribución, qué tenemos que ver cuando decoro algo. Porque hay muchísimos módulos, no os olvidéis, está el módulo de interiores, está el módulo de productos. Si yo voy a elegir un brick, por ejemplo, pues qué tiene que llevar, qué material, cómo funciona, etcétera. Si vamos a diseño de interiores, lo mismo, un logo, qué necesitas, cómo vas a venderlo, qué colores llevan, etcétera. Vamos a joyería, lo mismo, qué tiene que tener una joya, cómo funciona, cuál es el engarce, qué materiales sí, qué materiales no, a qué público va objetivado, cuál es el precio de esa joya, cómo se tiene que presentar, cuál es la historia. Pues todo eso, que es desde el marketing hasta el diseño, hasta la historia que tiene ese producto, es lo que vais a ver en las escuelas superiores de diseño. En moda igual, los alumnos nuestros no salen al examen sin saber hacer, por ejemplo, pues un maniquí, un simple maniquí, tanto de hombre como de mujer, y luego les hacemos hacer colecciones, aunque están aquí, que todavía no han entrado, una colección de invierno, de verano, tal, que pueda ser versátil y que luego se pueda llevar a plasmarlo en los 90 o 60 minutos que tiene la prueba característica del acceso. Que tenéis que saber dibujar, pues depende, o sea, a lo que vayáis. Cada uno a lo que vayáis, a esa especialidad, pues tenéis que saber pues ciertas cosas fundamentales para poder entrar, que realmente os van a calificar en ese examen. Y luego otra cosa importante en el examen.
En el examen es una oposición, ¿bien? Vais a acceder a una escuela pública, que en una escuela privada el año está entre 9 a 12.000 euros, y ahí os lo van a dar de manera gratis, igual que las universidades públicas, donde tenemos que mostrar, porque hay pocas plazas en este tipo de prueba, pues que nos hemos esforzado, que hemos estudiado unos meses, aunque sea, para poder superar esta prueba y entrar. Bajo mi punto de vista, y viendo la evolución que está teniendo el acceso a este tipo de escuelas en los últimos 10 años, es muy importante, y para mí que esto va a ser de la nueva facultad de medicina, y me explico. Igual que en medicina ahora se pide casi un 14/14 en la EBAU, en este tipo de escuelas, que ahora más o menos es asequible entrar preparándotela un poco, pero sí teniendo unos conocimientos básicos, poco a poco va a subir la nota, porque va a haber más gente que opte por estas escuelas debido a cómo está cuantificada o cómo está edificada la mente de las nuevas generaciones. Hablamos de los millennials o hablamos de cualquier historia o cualquier pegatina que le pongáis a los jóvenes de 0 a 20 años que existen actualmente. Esas personas están muy acostumbradas a todo el tema de las tecnologías, ser digitales, porque han nacido con ello. Bien, entonces en este tipo de escuelas donde a través de estos trabajos es mucho más fácil interactuar, no hay tanta teoría, no es tan pesado como las universidades normales y corrientes de toda la vida, porque esto es más práctico, porque se ven más cosas, porque te pones a trabajar, porque ves cómo se va a hacer práctico lo que tú estás estudiando. En ese sentido, y la mente de estas personitas es así, va a tener mucho auge este tipo de escuelas en los próximos años. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de estudiar cosas que no les van a servir para nada. Los alumnos que tenemos de ingenierías, que muchos están allí porque les han dicho que gracias a eso pueden ser programadores de juegos o videojuegos, etcétera. Llegas allí y te caen pues materias tan densas como puede ser no sé, ecuaciones diferenciales o cálculo 2 o cosas así, que la gente se trauma, porque además son facultades o universidades que se va a sufrir a ellas, ya te lo dicen los catedráticos, y la verdad es que en este tipo de formación profesional o de escuelas, que es más fácil poder llegar a adquirir esos conocimientos, porque se trabaja de otra manera, que es a mi juicio como se tenía que trabajar en las universidades para que no cierren, si no muchísimas cerrarán en breve, igual que carreras. Pasa esto, cada vez hay más auge en este tipo de formaciones o de estudios, y cada vez va a haber más, no podía ser de otra manera. La mente de los seres humanos es totalmente distinta, está sobreestimulada porque estamos acostumbrados a estar con el móvil, a mirar la tele, a ver los dibujos animados, etcétera, y se nos aburren los alumnos en las clases normales de las facultades normales de toda la vida. Y la tasa de abandono es bastante preocupante y alta. Insisto, por eso es tan importante pues esforzarse un poquito, entrar en este tipo de escuelas donde vais a tener muchísimas oportunidades, donde en este caso tenéis ya la facilidad de que también adquirís el título del grado universitario para poder hacer un máster o un doctorado, y os va a gustar, pues yo creo que os está gustando bastante a toda la gente que está optando por esto. No porque tengan la etiqueta de ser malos estudiantes, porque yo creo que eso ya se fue hace unos años, sino porque se nos daba la oportunidad de aprender bajo otros parámetros no tan rigurosos como la enseñanza tradicional que nos han hecho ver en este sentido. En Estados Unidos este tipo de escuelas son escuelas universitarias, como puede ser Berkeley, etcétera, donde se utiliza este tipo de aprendizajes para todas las facultades que existen, ¿no? Ya no existe esa rigidez y esa metodología tan obsoleta que llevamos pues los últimos 500 años explicando, ¿no? Una clase de 2 horas donde un hombre te pone un PDF, ¿no? Según nos cuentan y según he sufrido, ¿no? Y va hablando del PDF, que ese PDF ya lo tienes tú subido en una aula virtual hace una semana, donde la mayoría de ellas no se te aporta absolutamente nada, y luego te ponen una serie de tareas que la mayoría no se explican y que tienes que llegar a un plazo para cumplir una serie de cosas que no tienen ningún sentido en muchos casos. Nos vemos, chao.